Saben que hacer el primer video de este tipo que estoy haciendo, no lo quise hacer de forma monótona, sino hacer un poco especial, quizás. Hacer el primer video que estoy haciendo de este tipo de sagas o de aprendizaje, me gustaría que fuera especial y que fuera como figura y sombra de lo que quiero hacer a un futuro, digamos. Y qué mejor manera de empezar como a enseñar o a explicar que con la Biblia misma, ¿no? Me gustaría en este video poder hacer un resumen y que ustedes puedan aprender a poder ver a Cristo en cada uno de los libros del Antiguo Testamento. Eso es principalmente lo que quiero impartirles en este tiempo y con este video al menos particularmente. Así que eso, acompáñenme. Bueno, y pasa principalmente que la Biblia es, si no el más vendido, uno de los más vendidos de toda la historia. Y precisamente por eso quería empezar como esta saga de esta forma, porque quiero realmente que podamos entender, comprender cosas que la mayoría de la gente puede hablar o te puede enseñar sobre la Biblia, pero visto desde el punto de vista desde un joven, alguien que recién tiene 22 años, tiene más de la mitad de su vida por delante y sinceramente tengo eso como necesidad de poder hablar de Cristo. A veces soy muy introvertido para poder hablar con personas, pero quise darme como este espacio para poder hablarlo con ustedes. Y bueno, principalmente, déjenme sacar mis notas porque este video va a ser largo, así que quise anotarlo todo en el celular. Si te pones a pensar y buscas registro, ya hay más de 5.000 manuscritos que pueden avalar que la Biblia en sí es canónica, o sea, es una Biblia real que tiene bases históricas, bases teológicas y que a pasar de los años ha habido historiadores y escritores desde ni siquiera cristianos, sino ateos que pueden confirmar y secundar la existencia de Jesús y que efectivamente murió y resucitó. O sea, no es algo efímero o algo místico, sino que es un hecho real, histórico. O sea, más nadie ha podido hacerlo y él ha sido la única persona y sus razones fueron únicas también finalmente. Porque si nos ponemos a pensar es como, o sea, analizándolo desde perspectiva muy interior, es la única persona que ha podido lograr este tipo de mérito y no simplemente eso, sino el propósito por el que lo hizo. O sea, que decidió morir por ti y por mí, por simple gracia y simple amor. Es como quien en su sano juicio haría algo así. Y es que ahora si empezamos desde el Pentateuco nos podemos dar cuenta de que en Génesis, el primer libro de la Biblia, ya nos está hablando de Cristo. Desde Génesis 3:15, que aparece el primer momento en que se muestra la parte de la primera venida y segunda venida de Cristo, cuando Dios habla de que de la mujer iba a venir, que de la simiente de la mujer iba a venir un hombre que iba a pisar la cabeza de la serpiente. Y desde ese primer punto podemos ver a Cristo ya entrando y profundizando en todo lo que estaría dentro de la Biblia, desde el principio de Génesis hasta Apocalipsis. Ahora si lo vemos desde el Pentateuco, del inicio de la Biblia, en Génesis nos relata la creación del mundo que hoy conocemos y la creación de la nación que hoy conocemos como Israel. En el libro de Éxodo podemos ver toda la narración que nos da sobre la liberación del pueblo de Israel de manos de los egipcios y la entrega de la ley en el monte Sinaí que fue entregada a Moisés. Y podemos ver a Cristo como el Cordero Pascual, que esto lo podemos encontrar en Éxodo 12 del 1 al 28. Casi todo el capítulo de hecho nos habla de este como introducción, digamos. En el libro de Levítico ya podemos encontrar como estos reglamentos o leyes y estatutos por el cual las personas tenían que vivir, como estas reglamentaciones, digamos, y podemos ver a Cristo como nuestro sumo sacerdote, que lo podemos ver en Levíticos 21:10. Bien, y finalmente cuando llegamos al libro de Números ya se comienza a hacer un registro del pueblo de Israel y también de cómo ellos se estaban preparando para comenzar a entrar a la tierra prometida. Y podemos ver a Cristo como la columna de nube de día y la columna de fuego de noche que está en Números 14:14. Y para culminar con el tomo del Pentateuco ya tendríamos Deuteronomio, que ya se nos hace como una repetición de lo que sería la ley y las instrucciones que le da Moisés al pueblo de Israel antes de entrar a la tierra prometida. Y en este caso podemos ver a Cristo como aquel profeta que es mayor a Moisés, y esto lo podemos encontrar en Deuteronomio 18:15.
Luego de entrar en la tierra prometida y ahora entrando en los libros históricos, el primer libro que nos encontramos es con Josué. Y aquí podemos ver cómo bajo el liderazgo de Josué ellos pudieron conquistar la tierra prometida y podemos ver a Cristo como el capitán de nuestra salvación. Y esto lo podemos encontrar en el libro de Josué 6:25. Después vendría el libro de Jueces, que son historias de líderes y jueces que guiaron al pueblo de Israel en medio de una dificultad tanto espiritual como militar también. Y podemos ver a Cristo como el dador de la ley y nuestro juez finalmente. Y esto lo podemos encontrar de hecho en el libro de Jueces 2:18 y también en el capítulo 11, versículo 27. Luego tendríamos el libro de Ruth y es bastante peculiar porque en el libro de Ruth podemos ver la historia de Ruth y Noemí y de cómo ellas pudieron experimentar fidelidad y también provisión de parte de Dios. Ese sería como el resumen del libro, pero también podemos ver a Cristo en este libro como nuestro pariente redentor, aquel hombre que se quiso entregar por nosotros y nos quiso como injertar dentro de su familia, que es lo mismo que hizo Cristo por nosotros finalmente. Y esto lo podemos ver en casi todo el libro de Ruth, como de Ruth 2:1, 2:20, 4, en el 4:14 y en el versículo 15 también habla un poco de este aspecto. Hey, si están comenzando a notar la música es porque justo estamos, ahora sería 15 de septiembre y estamos en fechas patrias, así que tampoco es que pueda hacer mucho, hay mucha música porque estamos en época 18era, entonces eso, pero acompáñame porque finalmente quiero terminar de poder como hablar con ustedes respecto a este resumen, porque sé que es significativo, o sea, hablar de la Biblia no es cualquier cosa y principalmente más cuando nos podemos dar cuenta de que eso lo es todo, o sea, hablar de la Biblia, hablar de Cristo lo es todo para nosotros y para todos aquellos que creen en Él. Siempre hay que profundizar y darnos cuenta y entender de que Cristo está en todos los libros de la Biblia. En el Antiguo Testamento cada libro tiene una pequeña pincelada de Él y en el Nuevo Testamento todo habla de los hechos y acontecimientos que Él hizo en la tierra y los hechos y acontecimientos que Él va a poder hacer a futuro. Perdónenme si estoy como muy quemado, es que de verdad está haciendo caleta de sol acá. Bien, entonces ahora sí entrando un poco más en papel y en todo lo que sería... siguiendo hablando finalmente de los libros históricos, nos encontramos con, de aquí en adelante ya sería 1 Samuel, Reyes, Crónicas y todo eso, y vamos a ir poco a poco, así que empezamos del inicio. El 1 Samuel podemos ver la transición de Israel de un estado teocrático a un reinado con Saúl, siendo como el líder y finalmente ya por fin teniendo como a un rey principal en este aspecto. En 2 Samuel podemos ver ya el reinado de David y el pacto davídico, que sería que de la descendencia de David vendría este hombre que reinaría sobre la tierra. Y en todo el libro en general podemos ver a Cristo como nuestro profeta fiel finalmente. Principalmente lo podemos ver en 1 Samuel 2:35 y en el 3:20, que sería como el inicio del nacimiento de Samuel finalmente como profeta y la profundización que nos está entregando en este aspecto. Ahora si nos ponemos a pensar lo que sería 1 de Reyes, 2 de Reyes, 1 de Crónicas, 2 de Crónicas, casi todo el libro nos habla como de genealogías desde Adán hasta David y también todo lo como historias de los reyes y todos los acontecimientos, la construcción del templo, la caída de Israel en manos de los babilonios y todo esto también lo podemos ver y profundizar. En sí son libros largos también, pero nos ayuda mucho como a mantener el contexto general de la historia que está sucediendo, mientras que en otros libros a veces tú puedes decir esto sucedió en el reinado de tal persona. En estos libros de 1 y 2 de Reyes y de Crónicas podemos ver en qué tiempo específico fue que sucedió este acontecimiento. Entonces en este caso como reyes y gobernadores y todo este acontecimiento también podemos ver a Cristo, que Él era nuestro rey que gobierna y lo podemos ver en 1 de Reyes 1:13 que se habla ahí como bien específico en ese aspecto. Y ya estamos como en la faceta de finalizar con los libros históricos más que nada y principalmente podemos ver el libro de Esdras, que es el regreso del exilio de los israelitas, los hebreos a Jerusalén finalmente y la reconstrucción del templo. Y en este caso podemos ver a Cristo que Él es nuestro escriba fiel, que lo podemos ver reflejado en Esdras 7:12 y en el 7:21 también. En Nehemías podemos ver la reconstrucción de los muros de Jerusalén y podemos ver a Cristo como el constructor de los muros derribados y esto lo podemos ver de hecho en Nehemías 2:13 y en el versículo 17 también. Y por último, para concluir con los libros históricos, nos podemos encontrar con Esther, que es la historia de Esther, quien salva al pueblo judío del genocidio finalmente que quería ser el rey de ese tiempo. Y también podemos ver a Cristo como nuestro Mardoqueo finalmente. Y lo podemos ver principalmente así como escrito en Esther 2:11
y en el capítulo 3 también aparece, en el 5, en el 6, que podemos ver como Mardoqueo vela por Esther. Ok, perfecto. Entonces ahora entrando ya en los libros poéticos, empezamos con el libro de Job y podemos ver reflexiones sobre el sufrimiento humano y la soberanía de Dios. Y podemos ver a Cristo, de hecho, como nuestro Redentor que vive, y lo podemos ver en Job 19:25. El libro de Salmos principalmente lo escribió David, aunque igual hay muchas otras personas involucradas, y se centra, es como una colección de himnos y alabanzas para el Señor, y podemos verlo a Él como Jehová nuestro pastor, que está en Salmos 23:1. Aunque casi todo el libro se habla de Cristo en diversas formas, yo diría que ese versículo en particular como que abarca todo al menos lo que David quería resaltar de Dios y de Cristo en este aspecto, también como profundizando en el contexto del libro. Ahora si vemos el libro de Proverbios, es una colección como de consejos y sabiduría para la vida cotidiana, y podemos verlo a él como literalmente nuestro consejo. Lo podemos ver en Proverbios 1:2, y principalmente para mí este es uno de los mejores libros que alguien puede leer cuando está como recién en Cristo, porque es como un brain changing, así es como que puedes cambiar tu mente, y es como después en el Nuevo Testamento nos habla de la renovación de la mente. Aquí es un buen método como para tú poder ser consciente de qué es lo que está haciendo mal y poder corregirlo y mejorarlo. También nos podemos dar cuenta de que a veces podemos ser personas necias sin siquiera saberlo, y aprender sabiduría, porque finalmente un necio es necio hasta que pueda aprender sabiduría o juntarse con sabios y poder desarrollar esta sabiduría. Entonces, siguiendo hablando del tomo de los libros poéticos, podemos ver el libro de Eclesiastés, que sería, en un resumen, finalmente sería como reflexiones sobre la vida cotidiana, podríamos decirlo, y también de cómo las cosas de esta tierra pueden llegar a ser como muy banales finalmente, o la vanidad de las cosas que tenemos en esta tierra, y podemos ver a Cristo igual como nuestra sabiduría finalmente, que lo podemos ver en Eclesiastés 12:9 y en algunos otros versos también del resto del libro. Y finalmente, para culminar con este tomo de los libros poéticos, tenemos mi libro favorito de este, que sería el Cantares, que es como la relación entre un esposo y una esposa, y alegóricamente podemos hacer la referencia de que puede ser Cristo con la iglesia también. De hecho, podemos ver a Cristo en todo el libro como nuestro amado esposo y nuestro amado novio que va a venir por nosotros. Entonces finalmente, en esencia, en todo el libro podemos encontrar a Cristo en esto, y la verdad es que es muy hermoso. Y finalmente, cuando ya nos adentramos en los libros proféticos, que son los que más hablan sobre la venida de Cristo y todo, nos encontramos con el libro de Isaías principalmente, que es con el que inicia todo, y podemos ver cómo habla él de la venida del Mesías y de la restauración de Israel, y podemos ver a Cristo como nuestro príncipe de paz, y esto lo podemos ver en el libro de Isaías, evidentemente, Isaías 9:6. Luego de esto nos encontramos con el libro de Jeremías, que nos habla sobre advertencias que él le estaba dando al pueblo de Judá debido a su pecado. Y podemos encontrar a Cristo también en este libro como el profeta que gime, y lo podemos encontrar en Jeremías 42:2. En el libro de Lamentaciones ya podemos entrar un poco más lo que sería la destrucción de Jerusalén y cómo el pueblo está gimiendo debido a esto. Y pues igual también podemos encontrar a Cristo como nuestro profeta que gime, y lo encontramos en Lamentaciones 2:19. Ya en Ezequiel podemos ver como visiones de la restauración de lo que sería Israel, y podemos ver a Cristo como esa maravillosa figura de 4 seres vivientes, que lo podemos ver en Ezequiel 1, del 4 al 5. Y ya entrándonos en mi libro favorito del Antiguo Testamento, que sería el libro de Daniel, podemos ver que se divide como en 2 tramos este libro. El primer tramo sería hablar sobre las historias que vivió el pueblo de Israel en el exilio que tuvo en Babilonia, y el segundo tramo ya habla de las revelaciones que se le entregaron a Daniel sobre las visiones apocalípticas y el futuro de Israel y de otras naciones también. Y podemos ver a Cristo como este cuarto hombre que estaba en el horno de fuego, y que se nos muestra en el libro de Daniel 3:25.
Bueno, como les venía diciendo, en Osea podemos encontrar la fidelidad de Dios y la infidelidad de Israel, haciendo igual como una alegoría, como si fuera un matrimonio, digamos. Y podemos encontrar que Dios es como ese esposo fiel en Osea 2:19 también. Entonces es como bien peculiar también con la forma como la que se expresa en ese libro. En el libro de Joel ya podemos ver como profecías sobre el día del Señor y este arrepentimiento que tuvo el pueblo de Israel. También podemos verlo a él como aquel bautizador en el Espíritu Santo. Eso está en Joel 2:28, que de hecho léanse todo el libro de Joel, es un libro bastante interesante y más que nada el capítulo 2 y 3 habla de cosas muy profundas acerca de los posteriores días. En Amós ya podemos ver como profecías de juicio hacia las naciones vecinas de Israel, incluso contra Israel mismamente por como injusticia social que estaban viviendo, y podemos verlo a Cristo como aquel que lleva nuestras cargas. De hecho, eso lo podemos ver acá en Amós 9:11. También lo podemos hacer referencia como a Hechos 15 o 15, como del 15-16 por ahí, que también hace como una conexión directa con este libro de Amós. Ya en el libro de Días podemos encontrar lo que sería el juicio contra Edom y la restauración del pueblo de Dios. Y de hecho, si nos ponemos a pensar también, que de hecho también lo tengo anotado, podemos ver a Cristo como aquel que es nuestro Salvador, y habla de esto como profundamente en todo lo que sería Días 17, casi todo el libro, y como todo el capítulo habla respecto a esto. En Jonás podemos ver toda la historia de lo que sería Jonás y la misericordia que tuvo Dios hacia la ciudad de Nínive. Y podemos ver a Cristo como este gran, digamos, como misionero foráneo, que podemos ver como en toda la parte de lo que sería Jonás 1 y 2, principalmente más como centrándonos en el 1, que es cuando se habla más sobre este como mensaje que Dios le estaba mandando a Jonás para que él pudiera cumplir y pudiera mandar salvación hacia Nínive. Pero bueno, por el contexto que sabemos de que la ciudad de Nínive fue una ciudad bastante aterradora, fue una ciudad bastante pecadora y de hecho mataban niños, se los comían, los pateaban, los cortaban y los abrían. Cosas muy malas, muy feas. Principalmente, obviamente Jonás no quería salvación para este pueblo porque sabía lo malo que era este pueblo, pero Dios en toda su misericordia quiso perdonarlos y podemos ver literalmente la mayor salvación de un pueblo que haya existido. O sea, se salvó toda la ciudad de Nínive y toda la ciudad procedió a este arrepentimiento por causa de un solo hombre, que era Jonás, que además no quería que ellos se salvaran. Bueno, y hablando ya como del siguiente libro, que sería Miqueas, ya sería como plenamente hablar sobre la restauración de Israel. Podemos ver a Cristo como aquel rey que será nuestra paz y que será nuestra salvación finalmente. Es un libro muy enfocado en este tema en particular, y bueno, el versículo que estaría citado en este aspecto para poder ver a Miqueas sería Miqueas 5:2. Ya cuando hablamos del libro de Nahum podemos ver que son como profecías de juicio hacia el pueblo de Nínive, este mismo pueblo del que hablamos anteriormente, y podemos ver como dos características de Dios, porque puede ser como aquel mensajero con hermosos pies, que es una referencia también al Nuevo Testamento sobre la segunda venida de Cristo, y también es una referencia de que Cristo es como nuestro vengador, también hablando precisamente de lo que estamos hablando, de que Nínive era este pueblo maligno, malvado, corrupto, y que él iba a vengar a su pueblo, al pueblo de Dios, contra aquel como corrupto, siendo este hombre Cristo el incorruptible, que tiene como sangre perfecta y nos puede cubrir y nos puede vengar, porque Él es el único que puede hacer un juicio justo y un juicio verdadero. Cuando nos vemos el libro de Habacuc, es un libro de muchas preguntas, como ese hombre preguntándole a Dios sobre como la soberanía y sobre el mal en general que había como en el mundo. Y podemos ver a Cristo como este evangelista que clama por arrepentimiento, que sería en Habacuc 1:2. Cuando vemos este libro de Sofonías podemos ver precisamente como profecías de juicio y salvación, pero también podemos verlo a Él como el Señor Todopoderoso para salvar, y lo podemos ver en Sofonías 3:17. La verdad me gusta mucho el libro de Ageo porque es como una exhortación a reconstruir el templo, y podemos ver a Cristo en Ageo 2:7 como aquel restaurador de la herencia perdida, digamos, que hace referencia directamente como a la reconstrucción del templo, y en el Nuevo Testamento también lo podemos ver como aquel hombre que pudo principalmente como resucitar al tercer día, ¿saben? Y aquel que iba a morir a resucitar al tercer día finalmente. Entonces es como una buena alegoría y una como referencia a, digamos. Es interesante igual ver el libro de Zacarías porque hace referencia a profecías mesiánicas de la restauración de Jerusalén, y también podemos como profundizar en que Cristo va a ser como ese futuro rey de Sión y que es realmente el manantial
vivo que emana de la casa de David. Es un libro bastante interesante, muy, digamos que entre profético y poético, al menos para mi percepción, porque hace como muchas referencias bastante bonitas y figura y sombra de lo que sería Cristo en su primera venida y también una figura y sombra de lo que sería Cristo en nuestra segunda venida. El libro de Malaquías es una especie de libro que más que nada como que reprende al pueblo de Israel precisamente por su falta de fe y podemos ver a Cristo en este libro como el sol de justicia finalmente. Bueno, y si nos ponemos a pensar es bastante interesante todo lo que sería el Antiguo Testamento. Podemos darnos cuenta de que Cristo está presente en todos los libros de la Biblia, pero principalmente en el Antiguo Testamento, que uno se pone a ver y generalmente piensa que es pura historia y finalmente es como que Cristo está presente en cada uno de los libros y puede hacer referencias y siempre hay conexiones y de hecho nos podemos dar cuenta de lo impresionante que son las conexiones que hay en la Biblia y a mí en lo particular me llama muchísimo la atención porque finalmente es como un libro poder ser tan perfecto. O sea, cómo puedes encontrar tantas referencias en un solo lugar y que lees un versículo y hace referencia a otros 5 versículos que están en distintos tiempos, en distintas áreas, escritos por distintos autores y todos hablando de una sola cosa. Y es impresionante porque, por ejemplo, en los libros proféticos, todos los hombres de Dios vieron la primera y la segunda venida de Cristo, haciendo referencia a cosas particulares de su primera venida y cosas particulares de la segunda venida. Entonces, como que te pones a pensar de que realmente todos aquellos profetas vieron ambas cosas, como que vieron a Cristo en su plenitud porque vieron su primera venida y nos podemos dar cuenta de que si hablas de la primera venida también tienes que hablar de la segunda venida. Entonces como todo conectado, todo comprimido y es bastante impresionante e interesante poder hablar y tener este contexto finalmente para poder profundizar y aprender más sobre todo este tema en particular. Espero que le haya podido gustar este video porque la verdad, bueno, yo la verdad tengo un poquito de vergüenza como estar en el parque con tanta gente alrededor y hablar y todo y a veces me miran, pero bueno, no sé, yo hago esto para la gloria de Dios y sinceramente es como algo que se me ha ido revelando en el tiempo que pude estudiar la Biblia. Es bastante interesante como poder profundizar y aprender todo esto. Si de verdad les gusta y quisieran como ver más contenido de este estilo o poder profundizar un poco más como en las escrituras, porque hay de todo tipo de temas. De hecho tengo unos 30 guiones, 30 como notas en mi celular de posibles videos y ideas que tengo para otros videos y bueno, si tienen ideas o tienen algún tipo de duda, espero poder responderla y hacer un video al respecto, así que déjenlo en los comentarios, así podemos como seguir profundizando en este aspecto. Y bueno, nos vemos próximamente, quizás en algún nuevo video, traiga a alguien, podamos hacer algún tipo de video especial como un podcast o algo para el estilo, que estaría muy bueno y eso, los amo, los quiero, espero poder seguir viéndolos y escriban en los comentarios, nos seguimos viendo. Hasta luego.